Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Dios. La mujer virtuosa es corona de su marido. ¿Qué tal? Buenas noches, soy la hermana Mónica Lara. Les doy la bienvenida a un estudio bíblico más en la página Cristianos Unidos y en la página hermana Mónica Lara. Sean todos bienvenidos de donde nos estén escuchando, de diferentes partes del mundo y quien esté viendo este video. Bueno, hemos estado hablando de la familia en 3 viernes. Dentro de este estudio de la familia, hoy vamos a hablar sobre el matrimonio. Y bueno, como dice su palabra, Dios es el creador del matrimonio y de la familia. Y en Efesios 3, 14, 19 vimos ese texto el viernes pasado. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia. El diseño perfecto de Dios, hablábamos que Él es el único autorizado para decir cómo se constituye la familia, porque Él la creó. Dios inventó el matrimonio y Dios inventó la familia. Así que ese diseño perfecto de Dios, porque Dios es perfecto, comienza con el matrimonio. El matrimonio es tan importante que es el origen de la humanidad y surge del amor de Dios. En el corazón de Dios se gestó el matrimonio y por eso Adán y Eva tuvieron un propósito cuando fueron creados y era estar juntos con una vida en común. El matrimonio es la cercanía mayor que tiene un hombre y una mujer. Es la proximidad máxima, la entrega total de un hombre y una mujer con la bendición de Dios. El matrimonio es tan importante que es exactamente la representación en la tierra de Cristo y la iglesia, de lo que Dios diseñó para la eternidad de nuestra vida. La iglesia somos la novia de Jesucristo y vamos a estar unidos con Él en las bodas del Cordero. Así que Dios inició la humanidad con una boda. El matrimonio es algo glorioso, es esa analogía, decíamos, con Jesús y la iglesia. Es el diseño perfecto de Dios y fue diseñado para amar, para que en esa relación haya amor, fluya amor. Fue diseñado también para proteger, para sustentar, para proveer y para procrear, para hacer una descendencia para Dios, decíamos la vez pasada, y leímos este texto de Malaquías 2:15, que dice: ¿no hizo Dios uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Dios quiere manifestar su gloria en el matrimonio y a través del matrimonio. Leímos que en Dios toma nombre toda familia, porque sin Dios no hay familia. Dios es el origen de todo, es la fuente de la vida, es la fuente del amor, y ninguna familia que se inicie en Dios termina como empezó, con entusiasmo, con cariño, porque solamente Dios es el que forma las familias, porque solamente en su nombre, solamente en su amor son sustentadas las familias fuertes y sólidas, que pueden cambiar esta sociedad, que pueden cambiar el mundo que nos rodea. Ahora,
analicemos un momento. Si cada persona en esta tierra hiciera la voluntad de Dios y se casara, cada hombre y mujer como Dios lo formó el matrimonio, y formar una familia en el diseño perfecto de Dios y obedeciera sus mandamientos, no habría violencia intrafamiliar, no habría niños abandonados, no habría familias destruidas ni divorcios, no habría madres solteras. ¿Te has preguntado de dónde surgen los asesinos, los pandilleros, los drogadictos, los alcohólicos y todas estas personas que cada vez se suman más, que están confundidos sexualmente, donde ya no saben si son hombres o mujeres en cuerpos de hombres, y todas estas perversiones que se dan en el corazón de las personas por la falta de amor, por la falta de integración familiar? Muchos de ellos son el resultado de la amargura que genera un hogar destruido. Son resultado del abandono de quienes debían haberlos protegido y amado, de quien debía haber estado sustentándolos. Son el resultado de la violencia que se da entre los matrimonios. Por lo tanto, pues cuántas tragedias se ahorrarían si todos obedeciéramos a Dios. El mundo sería diferente. Y es por eso que como iglesia tenemos una responsabilidad de ser matrimonios, de formar matrimonios en el orden de Dios, de formar familias que obedecen al Señor. Ahora vamos a reflexionar un momento. ¿Cómo se encuentra tu matrimonio? O a veces las personas que no se han casado pues pueden ver cómo se encuentran los matrimonios de su familia, de donde ellos vienen. ¿Cómo ha sido esa herencia familiar? Muchas veces se repiten los cuadros. Cuando hay divorcios, pues los hijos se divorcian. Cuando los padres se divorcian, los abuelos, vienen las generaciones repitiendo esa dinámica familiar. O si hay una madre soltera, pues resulta que su hijita también termina siendo madre soltera y la nieta, y esto se viene repitiendo. Vamos a reflexionar, y ya sea que estés casado o casada o que seas soltero y que tengas el deseo de casarte, que además es un llamado para todos, porque el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y creó una ayuda idónea. Y a las mujeres nos creó como ayudas idóneas también. Entonces, ese es un llamado de Dios. Aunque vemos muchos hombres y mujeres pues que le huyen al matrimonio, como decíamos, por las experiencias pasadas. Pero, ¿qué es un matrimonio? ¿Cómo es el matrimonio ordenado por Dios? Bueno, el matrimonio es un pacto. Es un pacto de honor entre Dios y un hombre y una mujer. Como comenzamos diciendo, no existe una familia si no está conectada con Dios, porque el matrimonio se sustenta en la fuente de amor que es Dios. Y esa unidad y ese pacto no solamente es entre dos personas, no solamente es entre una pareja, sino ese pacto lo hacemos con Dios, porque Dios creó los pactos, porque Dios inventó el matrimonio. Entonces, delante de Él, nos comprometemos a obedecer al Señor y a ser el hombre y la mujer que Él espera como esposos y después como padres. Dice Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio. Así que, como acabo de decir, el matrimonio es un pacto de honor entre dos personas íntegras.
donde ambos dejan a su padre y a su madre. Y dejar, y esta frase implica que sueltan su vida pasada, que renuncian a vivir solos, tratando de resolver sus deseos, de cumplir sus sueños, y forman una pareja. Porque para poder ser un matrimonio, primero es necesario dejar la vida pasada, dejar la vida de soltería, dejar esa dinámica que teníamos, donde, bueno, es mi recámara, es mi cama, son mis cosas, son mis gustos, son mis deseos, para empezar a formar una vida en común. Es todo un cambio, es toda una renuncia. Eso implica dejar al padre y a la madre, implica ser maduros, implica tener estatura y tener las condiciones y la capacidad. Y eso lo muestra el tiempo perfecto de Dios. Después esas dos personas maduras, esas dos personas conectadas con Dios, con el conocimiento del tiempo de Dios, se unen. Porque es Dios quien escoge al esposo o a la esposa. Dios nunca se equivoca. Y entonces ambos se unen, y esto implica casarse, implica que hay una boda. Y no estoy hablando de una fiesta o gran lujo o gran celebración. Estoy hablando de un acto público donde ambos se comprometen y forman y firman este pacto. Y después forman una sola carne. Tienen intimidad para deleite y para procreación. Dice la Biblia en Isaías 62:5, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Dios protegió de tal manera el matrimonio que la intimidad es un regalo exclusivo de los esposos, y lo acabamos de leer claramente. Toda relación sexual fuera del matrimonio es pecado, y nadie puede desobedecer a Dios sin pagar las consecuencias. Toda relación fuera del matrimonio implica fornicación, adulterio, homosexualidad, violaciones y perversiones sexuales. Posteriormente vamos a hablar de todo esto que rompe y ataca a los matrimonios con más frecuencia. Pero los hijos de Dios tenemos la responsabilidad de actuar conforme a la palabra, conforme a los mandamientos, y como hablamos la vez pasada y como leímos en el texto primero, el amor, nosotros debemos ser imitadores de Dios. El viernes pasado hablamos de que como hijos heredamos, imitamos y aprendemos. Y aquí leímos que debemos comportarnos como imitadores de Dios, como hijos amados. Hablamos de que somos un real sacerdocio, una nación santa, pero somos un linaje escogido. Somos descendencia del Altísimo. Tenemos el ADN de Dios, y así es como debemos comportarnos. Dice también la Biblia, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esto lo encontramos en Efesios 5, del 1 al 2. Decíamos que el matrimonio es una analogía de la relación de Cristo con la iglesia. Imagínense la responsabilidad que tenemos ante el mundo. Cuando nos casamos, no lo hacemos nada más para
llenar esa expectativa que Dios puso en nosotros, ese anhelo de compartir nuestra vida. Ya hemos hablado que muchas personas inician un matrimonio con la motivación equivocada, por soledad o por presión social. Pero como hijos de Dios, nuestro matrimonio no es para autocomplacencia y para autosatisfacción. Nuestro matrimonio es para mostrar la gloria de Dios, para que el Señor se glorifique. El matrimonio es santo. El matrimonio es un pacto tan valioso que así como inició la humanidad, como inició la creación de Dios con una boda, también nosotros vamos a culminar nuestra vida como cristianos en las bodas del Cordero, con Jesucristo y la Iglesia. Es un pacto tan extraordinario que une a un hombre y a una mujer, y luego esa fusión da como resultado un nuevo ser, que son los hijos, con herencia, con características físicas y de carácter de los padres. ¿Se imaginan cuánto debemos honrar a Dios con nuestro matrimonio? Porque, como leímos ahí, Él quiere hacerse una descendencia. Y todo esto se origina en nuestra unión. Comentábamos el viernes pasado que actualmente muchos hombres y mujeres alegan que pues no es necesario firmar un papel para vivir juntos. Esto ha sido ya promovido por los medios, por la gente famosa, los artistas y todas estas personas que están pues absolutamente desconectados de Dios. Y cuando una persona no está conectado con Dios, no tiene relación con Dios, pues no conoce la fuente y el origen del amor y de la vida. Inclusive han usado una frase que es totalmente perversa y ellos alegan que el matrimonio es la tumba del amor. Esta es la bandera con la que ellos intentan convencer a los demás de unirse y vivir en unión libre, que además es una contradicción idiomática para empezar, o en amor libre. No existe el amor fuera de Dios. Quiero decirte que estas palabras son perversas, porque el matrimonio es el lugar perfecto para amarse una pareja. Es el lugar donde están protegidos. Y yo me pregunto, como lo he hecho en otras ocasiones, ¿que no necesitamos acta de nacimiento? Un documento que nos dé identidad nacional, que tenga nuestros datos ahí y los datos de nuestros padres. ¿Acaso no necesitamos firmar escrituras públicas cuando compramos una propiedad? ¿O nada más se respetan de palabra? La misma Biblia ya hablaba de firmar escrituras desde el Antiguo Testamento. O los poderes notariales, con que una persona puede actuar legalmente en nombre de otra. Los contratos laborales, por ejemplo, cuando tenemos un trabajo y entramos a una empresa, ¿acaso no necesitamos un contrato que garantice lo que nos ofrecieron? También los bancos, por ejemplo, cuando hacen un contrato crediticio, no nos hacen firmar pues muchísimas hojas. ¿Por qué? Y muchos más documentos que necesitamos firmar. Porque estos contratos, estos papeles, dan publicidad a un pacto. O sea, todo mundo se entera y quién es el dueño de una casa, todo mundo sabe en qué empresa trabajas,
todo el mundo sabe cuál es tu nombre, tu fecha de nacimiento y tu ficha de identidad en cada país. No solo dan publicidad a este pacto, a este acuerdo, sino que garantizan lo que está escrito en ese documento. Lo garantizan como, o sea, es un acta que protege lo que escribimos y lo que nos comprometimos ambas partes. Y además no solo lo garantizan, sino también hay penalización para el que incumpla en ese pacto. Entonces, el contrato más importante en esta tierra entre un hombre y una mujer, ¿acaso no requiere estar respaldado? Claro que sí. Claro que es de tal manera que aún en el Antiguo Testamento, aun cuando se comprometían o se desposaban, que es la palabra que ocupa la Biblia para este acto, cuando se comprometían públicamente un hombre y una mujer para casarse, desde ese momento estaban considerados ya en una unión, aunque no se hubiera consumado el matrimonio, a tal punto que era necesario el divorcio para separarse de esa persona. Así que, por supuesto, que un matrimonio requiere una unión legal, una boda pública. Y llevando esto al origen de nuestra existencia y de la eternidad, ¿acaso no dejó Dios su voluntad por escrito en el Antiguo y en el Nuevo Testamento? Su voluntad, sus promesas y la garantía de nuestra salvación quedaron escritas y firmadas por la sangre de Jesucristo. Veamos lo que dice Lucas 22:20. De igual manera, después que hubo cenado, Jesús estaba en la Santa Cena y está hablando en este momento. Aquí está describiendo la palabra este momento. Tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Esta no era una copa nada más ahí que se servían y se compartían el vino. Quiero decirte que esta copa que Jesús tomó en el ritual de la Pascua que celebran los judíos se llama la copa de la redención. Y esta copa de la redención, esta sangre para redimirnos de todo pecado, es la que Jesucristo tomó, derramó, y con esta sangre quedó firmado el nuevo pacto, el nuevo pacto que Dios hizo con nosotros, y el último pacto, porque Jesucristo es el único que podía quitar la maldición del Padre sobre esta tierra. Y Jesucristo es el único que puede garantizar nuestra salvación y darnos toda clase de bendiciones. Por eso Jesucristo, y a través de su sangre, cuando estamos conectados con Dios, a través de la obra redentora de Jesús y por medio del Espíritu Santo, es la única forma en que un matrimonio puede funcionar, porque Él lo garantizó, como hemos estado hablando. Y si un matrimonio y un pacto de matrimonio es santo y es voluntad perfecta de Dios, cuánto más lo es la sangre de Jesús, cuánto más es la salvación que tenemos garantizada por su sangre, porque Él dio su vida por nosotros, porque Él abrió el camino con el Padre y nos reconcilió con Él. ¿Cuánto más? Ahora, muchos cristianos que pierden la paciencia para esperar que Dios le dé a la persona que Él creó para su cónyuge, porque Dios es el que escoge, como decíamos, Dios nunca se equivoca, y así como Él creó a Eva para Adán, así también
Dios creó un varón, una mujer para ti. Y es cierto lo que dice Eli. Las mujeres, así como el varón se prepara para ser cabeza, las mujeres nos tenemos que preparar para ser ayuda idónea. Pero algunas personas se desesperan, algunos jóvenes cristianos empiezan a desesperarse y entonces van y se casan con la persona que Dios no les ordenó y bueno, después lo lamentan tristemente, porque en muchos casos ellos mismos se apartan de Dios para evitar confrontaciones entre los cónyuges y entre las familias, porque los suegros quieren hacer rituales o tienen tradiciones o prácticas que los cristianos no hacemos, que Dios no ordena y entonces terminan separados de Dios y todo acaba en un fracaso. ¿Cuál es la regla básica para los hijos de Dios con respecto al matrimonio? Este estudio no solamente es para los que están casados, sino como lo dije hace un rato, para los que están preparándose para el matrimonio, los que están orando, los que con diligencia están trabajando para edificar un matrimonio conforme a lo que Dios ordenó. Y eso comienza con la propia vida. ¿Cómo estás trabajando en tu vida? ¿Cómo te estás preparando con la palabra de Dios? ¿Cómo estás dejando que el carácter de Cristo sea formado en ti? Y la paciencia es una de las características de Cristo, porque es fruto del Espíritu Santo. Así que es necesario, como dice la Biblia, que con la paciencia alcances la promesa de Dios. Y la regla básica para los hijos de Dios está en 2 Corintios 6, 14. Y dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial o con el diablo? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Es necesario entender que debemos hablar el mismo idioma. Cuando dimos el tema de la comunicación, y se los recomiendo a las personas que están viendo este video y que no han visto ese tema, hablábamos que si no estamos conectados con Dios, hablamos diferente idioma, aún en medio de las familias. También hemos estado estudiando cómo se levantan murallas entre las personas, entre los cónyuges. Y eso empieza a dividir, a separar. Y cada uno habla diferente idioma. Si no estamos todos como conectados, hablando el lenguaje de Dios, entonces, ¿cómo podemos hablar como esposos? ¿Cómo podemos resolver las cosas si no conocemos los dos la palabra de Dios? La Biblia dice que ¿cómo pueden andar dos juntos si no están de acuerdo? Si no estamos mirando al mismo lugar. ¿Y a dónde tenemos que mirar los cristianos? Dice la Biblia en Hebreos, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Si uno mira a Jesús y el otro mira a otro lado, hacia las bendiciones, hacia la codicia, aún hacia el adulterio, terminan los matrimonios en fracaso. Cuando uno de los cónyuges quita los ojos de Jesús, las cosas ya no funcionan. Muchas veces vemos en las películas y vemos en las novelas o en la vida diaria cómo los matrimonios y hablan de que se desgastaron y se aburrieron y entonces, bueno, ahora tienen que buscar nuevas aventuras y la emoción. El problema no es que se aburrieron, el problema no es que se les acabó la emoción, el problema es que se desconectaron de Dios, porque Dios renueva sus misericordias cada mañana. Dios hace las cosas nuevas. Él dice que todo lo viejo pasó, he aquí todo es hecho nuevo. Él es la fuente de vida y Jesús dice, yo he venido para darles vida y vida en abundancia.
Su amor nunca deja de ser. Su amor es infinito, su amor es eterno. Entonces, todas esas frases, todos esos argumentos no son más que mentira. No son más que dardos de fuego del maligno que tenemos que apagar con el escudo de la fe, como hablábamos, con las armas poderosas de Dios y con la espada de la palabra de Dios. Porque cuando el esposo y la esposa están en constante comunión con Dios, ese amor se renueva y es fresco cada mañana. Cada mañana la misericordia de Dios nos lleva a perdonar. La Biblia nos enseña a que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, así que resolvemos los problemas cada día. Ese es el matrimonio que Dios estableció. Jesús dijo, porque separados de mí nada pueden hacer. Así que el problema es separarse de Dios. Él nos da ese gozo y aquí lo leímos, como el esposo se goza con la esposa. Esa relación se vuelve fructífera, se vuelve hermosa, porque estamos actuando bajo los mandamientos de Dios. Y si obedecemos, tenemos las promesas. Y no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Así que si el amor de Dios fluye en el esposo y en la esposa, no hay nada que los pueda separar. Porque dice la Biblia que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y si estamos conectados con Dios, no hay nada que pueda separar un matrimonio. Él es el doblez, dice la Biblia, porque cordel de 3 dobleces no se rompe pronto. Él es el que sostiene ese matrimonio y lo hace nuevo cada día y lo hace emocionante como el día de la boda. Y cada día hay más amor. ¿Por qué si a nuestros hijos cada día los podemos amar más? ¿Cómo es que a nuestro esposo, a nuestra esposa no lo podemos amar más cada día? Debemos estar conectados con Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Son mandamientos. Y el matrimonio es un pacto tan santo que Dios mismo es parte de él. Dice la Biblia en 1 Corintios 11:3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Decíamos que en esta fórmula que Dios creó, donde Dios es cabeza de Cristo, Cristo cabeza del varón y el varón cabeza de la mujer, no cabe nadie. Los hijos vienen después, pero en esta forma que Dios creó, en esta fórmula perfecta, no cabe nadie, no caben los suegros, no caben mujeres extrañas, hombres extraños, no caben amigos, no caben hobbies, no caben nada en medio de esto. Esto es santo y Dios está aquí. Y Dios diseñó el matrimonio para que esté conectado con Dios, con Jesucristo, de esta manera y en este orden, para que funcione. No es que el matrimonio no funcione, los que no funcionamos somos los seres humanos cuando desobedecemos a Dios. El matrimonio funciona a la perfección en este orden divino. Y su unción y su amor, el amor de Dios, la unción de Dios, fluyen a través de los esposos de una manera sobrenatural. ¿Cuán sobrenatural es este fluir? Que como decíamos, al unir sus cuerpos y unirse un espermatozoide con un óvulo, se crea una nueva vida. El milagro de Dios se manifiesta. Dios pone su mano poderosa ahí y entonces surge un nuevo ser, que desde ese momento, en esa fusión, Dios pone un alma, Dios antes aún de formarlo ya dio un propósito a esa persona
Y cuando lo pone ahí, surge algo glorioso, que es un hijo. Y en el matrimonio es una bendición. Todos los hijos son bendición de Dios. Todos los hijos son creados por Dios. Pero en el matrimonio es donde Dios diseñó para estar protegidos. Ese mismo documento que firman los cónyuges en la boda es el mismo documento que protege, es el mismo pacto que protege a los hijos. Y entonces cuando todos los miembros de la familia estamos conectados con el Padre Celestial, podemos amarnos con un amor tan limpio, tan íntegro, tan leal, que los demás lo notan. Yo creo que tú y yo hemos visto familias que se aman de esta manera, y aun cuando tienen diferentes actividades o cuando nosotros tenemos diferentes actividades amándonos en el amor de Dios, se nota. Los niños en la escuela o el esposo en el trabajo, la esposa en su labor o en el trabajo, se nota la seguridad. No está angustiada, el esposo no está angustiado por dónde está o qué está haciendo, con celos, con iras, con contiendas, con envidias, peleándose por el dinero y soltando frases destructivas contra las mujeres y contra los hombres y contra el matrimonio. Están seguros, están con paz. Se notan los niños cuando están bajo un matrimonio en este orden. Están tranquilos, viven felices. Y los esposos anhelan verse, no salir huyendo, no poner pretextos y miles de actividades para no estar juntos. Un matrimonio que vive de esta manera anhela verse, disfrutan estar juntos, buscan actividades que pueden compartir y resuelven las diferencias con amor, con respeto, con la palabra de Dios. Todos tenemos problemas, tenemos diferencias de opiniones, de pensamientos, de educación, pero vamos mejorando. Así como el Señor nos va transformando a su imagen y a su semejanza, los matrimonios que se aman y que luchan y trabajan juntos para edificar una casa, en lugar de dividirse como hablábamos, en lugar de separar cada quien, a ti te toca esta parte y a mí me toca esta, sino que juntos comienzan a edificar, crean una vida sólida en Cristo. Y conectados con Dios pueden traer el material del cielo, que es el fruto del Espíritu Santo, para crear un hermoso matrimonio sólido y después una familia fuerte y unida. Y cuando empiezan a edificar este matrimonio, hay diferencias, pero se resuelven. Ambos se respetan y ambos se aman. Y cuando los matrimonios se tratan de esta manera, con respeto, con honra, y no solo con honra, sino levantando el nombre de Dios con su testimonio, sus hijos no entran en rivalidades, porque no hay una disputa ahí por el poder. Sus hijos se aman y se respetan y se apoyan. Pero un matrimonio que vive en contienda tiene una familia que todo el tiempo están peleando, que todo el tiempo se están agrediendo. Pero como hijos de Dios, este es el matrimonio al que Dios nos manda, al que Dios nos llama. ¿Acaso no es el matrimonio que todos anhelamos? ¿No es la familia que todos queremos tener? Bueno, para Dios no hay imposibles. Si tú estás expectante de ese hombre, de esa mujer que Dios tiene para ti, prepara tu corazón. Todo el tiempo, conéctate con Dios, aprende su palabra. Hemos dicho que
La Biblia es el manual de Dios para tu vida. No es real eso de que no existe escuela para padres ni para matrimonios. Sí existe. Y se llama la palabra de Dios. Y se llama el Espíritu Santo, que es el maestro de maestros, para enseñarnos cómo actuar. Pero anhelar y desear no es suficiente. Es necesario trabajar y pelear, como vimos anteriormente. En Nehemías 4, del 1 al 17, ahí recuerda leerlo una vez más en tu casa. Voy a leer el versículo 17. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Así que en estos tiempos podemos decir, los que trabajan y son instrumento de provisión de Dios, y las que están en casa y están ahí construyendo con su amor y con su creatividad, cocinando y alimentando a su familia y teniendo una casa hermosa y cuidando de su esposo y de sus hijos. Todos los que están trabajando y los que están en la escuela estudiando y los que participan con las labores del hogar y los que se apoyan y se cuidan unos a otros cuando alguien se enferma o cuando alguien lo necesita y se consuelan entre ellos, y todos con una mano trabajan y con otra tienen la espada de la palabra de Dios, porque están conectados con Dios, porque están esforzándose por dejar los malos hábitos, por dejar el mal carácter, por permitir que Dios controle las emociones, por permitir que Dios controle las hormonas, por permitir que Dios quite las frustraciones del diario vivir. Y cuando llega el esposo del trabajo y tuvo problemas, deja que Dios quite todo ese estrés, toda esa inconformidad o frustración o enojo, y entonces deja que el Espíritu Santo lo llene de su paz, de su amor, de su gozo, y con ese corazón llega a su casa. Y con ese mismo corazón lo recibe su esposa y sus hijos. Y si uno de los hijos tiene un examen difícil o está teniendo problemas en la escuela de agresiones, pues entonces la familia se une en oración y la familia se apoya y se hace presente. Y ese matrimonio, los padres se hacen presentes, y entonces los hijos se sienten apoyados, los hijos se sienten respaldados, y Dios es el Padre poderoso que pone orden y Dios nos defiende. El ángel del Señor es el que nos defiende. Defiende a sus hijos, a los que le aman, ¿verdad? Dice la Biblia que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, sí, ahora es necesario esforzarnos para edificar y pelear con las armas poderosas de Dios, conectándonos con Dios a través de orar, obedecer la palabra, creer. Y obedecer la palabra implica estudiarla, lo hemos hablado, peleando con la espada de la palabra y el escudo de la fe. La estrategia divina que hablamos el viernes pasado, la vamos a repetir, está en Santiago 4:7 y dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Fíjense, observemos que esta palabra someteos es el contexto del matrimonio. Miren, Efesios 5, del 21 al 33, dice la palabra de Dios:
Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amo la palabra de Dios, es tan clara, dice todo lo que necesitamos saber. Aquí está hablando el Señor primero que nos sometamos unos a otros. Como dijimos en un principio, el matrimonio es un pacto de honor, donde se unen, es un acuerdo de voluntades, donde voluntariamente me uno a mi cónyuge, donde voluntariamente me comprometo a tener los ojos puestos en Jesús y ambos trabajar para cumplir ese propósito que Dios nos dio en esta vida. Así como Adán de pronto se dio cuenta que no tenía una ayuda idónea, que no tenía alguien que complementara su vida y Dios le dio a Eva y entonces estuvieron juntos. Así como acabamos de leer que nosotros somos la carne y los huesos de Cristo como iglesia, hablando metafóricamente, bueno, en Adán y Eva esto se cumplió literalmente, porque dijo, ahora será llamada varona, porque del varón fue tomado, y ella es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y esta fusión que Dios hace entre el hombre y la mujer, como decíamos, dan a luz un ser nuevo, que es hueso de nuestros huesos y carne de nuestra carne. Pero esta unidad que hay en un hombre y una mujer es la relación más profunda que existe. Y Dios, Jesucristo lo está describiendo, bueno, Dios lo está describiendo aquí en el libro de Efesios, cómo es esta dinámica en el matrimonio. Fíjense cómo Dios habla a diferente mandamiento a los hombres que a las mujeres. Dios dice, maridos, amen a vuestras mujeres. Y a las mujeres dice, mujeres, sométanse a su propio marido. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le dice al hombre que ame a la mujer y le dice nos habla a las mujeres que nos sometamos y respetemos al marido? Porque la mujer vivimos de amor, de que nos hablen lindo, de que el amor nos lo demuestren con ternura, de que el esposo tenga estos detalles y nos cuide y nos sustente, como dice aquí, que lo haga como Cristo lo hace con la iglesia. Él es el ejemplo perfecto para el varón. Y a la mujer nos habla
que respetemos al marido y nos sometamos a él, porque el hombre, su corazón se alimenta de honra, de admiración, de reconocimiento. Cuando estas dos partes se unen, la del hombre y la de la mujer, cuando los dos actuamos conforme nos manda el Señor, entonces ese matrimonio es hermoso, es glorioso y funciona de una manera extraordinaria, porque el hombre que se siente admirado por su esposa y respetado, y que la esposa le reconoce, el someter nuestra voluntad a la del esposo es reconocer su autoridad. Esto no quiere decir es sentirse humillada y sentirse sobajada. Y estoy hablando en el matrimonio creado y ordenado por Dios. Los matrimonios fuera del orden de Dios funcionan terriblemente. La autoridad se convierte a veces en tiranía o la mujer está compitiendo por ser cabeza. Eso no tiene nada que ver con el matrimonio que Dios ordenó. Decíamos que cuando el hombre se siente admirado, se siente respetado, se siente reconocido en su autoridad, entonces él empieza a fluir el amor de Dios a través de él con esa ternura, con ese respeto también que necesitamos como esposas, con ese reconocimiento, con ese soporte, donde él, su mano fuerte está para sostenernos y nosotras como ayuda idónea estamos para complementarlo, para ayudarlo, para apoyarlo con nuestra vida. Y esto es hermoso. Este matrimonio funciona de la manera correcta. Quiero decirte que si tú estás viviendo este matrimonio, gloria a Dios, porque eres luz en este mundo que está lleno de tinieblas. Estás actuando como medicina a este mundo enfermo. Si tú estás disponiendo tu corazón para casarte, este es el matrimonio que estoy segura que tú quieres tener. Pues prepárate en Dios, capacítate, adiestra tus manos para la batalla, para usar esa espada y ese escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno, para atacar a todos los enemigos que vienen contra el matrimonio y para someterte a Dios, resistir todo este ataque y recordemos que la promesa es que el adversario va a huir cuando nosotros peleamos la batalla de la fe. Si tú estás viviendo en un matrimonio que se está desmoronando, hay esperanza para ti, hay esperanza para tu matrimonio. Cree en Dios, busca al Señor con todo tu corazón y pelea la batalla de la fe. Dios es el Dios de los imposibles, porque para Dios todo es posible. Dios nunca se equivoca. No temas, levántate en oración. Clama a Dios por tu matrimonio, clama a Dios por tu familia, y Dios es poderoso. Y Dios contesta la oración de los que le buscan. Dios contesta la oración de los que le creen. Levántate y confiesa a Dios tu pecado, arrepiéntete si has estado actuando de una manera equivocada, porque las consecuencias no se hacen esperar. Y a veces parece que no pasa nada y de un momento a otro, después de años de estar desobedeciendo a Dios, de años de estarse agrediendo un matrimonio, de estarse atacando, de en lugar de mirar juntos, estar cada uno buscando lo suyo. Y vimos en el tema del amor, y también te recomiendo este estudio del amor, dice ahí en 1 Corintios 13, que el amor no busca lo suyo. El amor no es envidioso, no se irrita, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Juntos como matrimonio es el lugar perfecto para amarse y para que este amor de Dios fluya
en tu vida, en la de tu cónyuge y en la de tus hijos. Pelea la buena batalla de la fe. Gracias por conectarte. Gracias por escucharnos. Y quiero invitarte para el próximo viernes. Que te conectes con nosotros. Vamos a estar hablando exactamente de estas batallas. Vamos a estar recibiendo la palabra de Dios de cómo combatir a los enemigos del matrimonio. Quiero invitarte a ser un instrumento de bendición compartiendo estos estudios con tu familia, con tus amigos, con la gente que tú sabes que está pasando por situaciones muy difíciles en la familia, en el matrimonio. Y una vez más, gracias. Saludos y bendiciones a todos los que se conectan con nosotros. Y quiero terminar con una oración. Padre, yo te doy gracias por cada matrimonio, por cada hombre y mujer que están viendo este estudio. Yo te doy gracias, Señor, porque tú eres Dios de los imposibles, porque tú creaste el matrimonio y yo sé, Señor, que tú los estás enseñando a pelear la buena batalla. Yo sé, Padre, que tú estás llevando este mensaje a muchas familias, Señor, porque en tu perfecta voluntad, Señor, tú los vas a restaurar, porque tú los vas a enseñar, Señor, a levantar la espada contra los enemigos, Señor, que se ha levantado contra su vida y contra su matrimonio. Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo llene sus corazones y que esta unción familiar, Señor, fluya a través de su vida, a través de su corazón, con cada uno de los que están conectándose en este momento, con cada uno de los que están viendo este estudio. Yo te pido que alcances, y aún los que no te conocen, Señor, los que están viviendo situaciones difíciles de divorcio o separación, te pido que les sustentes. Y gracias, Señor, porque tu voluntad es perfecta. Gracias porque tú eres el Padre amoroso que todos necesitamos. Y te pido que también fluya tu amor junto con tu unción, Señor, en cada uno de los que están a punto de casarse, de los que se están comprometiendo y de los que están esperando esa pareja que tú creaste para ellos, Señor. Gracias por esa paciencia que estás poniendo en su corazón. Yo te pido que los dirijas, Señor, y que ellos edifiquen su vida y lleven material del cielo para edificar a su matrimonio y una familia, Dios. Gracias, a ti sea la gloria y la honra. Gracias, Señor. Gracias a ti. Que tengas una semana hermosa, llena de bendición, lleno de paz, de amor y de la gloria de Dios en tu vida, en tu matrimonio y en tu familia. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo viernes.